Ya, hay esta es una semana mundial de concientización por el uso de antimicrobianos. A usted le va a sonar más probablemente el antibiótico, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, al 2050, vale decir en 27 años más, el abuso de antibióticos va a ser la principal, escuche bien, la principal causa de muerte, por encima del cáncer. No. Bien impresionante. ¿Usted conoce o alguien se ha automedicado en este caso? Se habla del abuso, ¿no? Justamente de este tipo de medicamentos que, a ver, por algo se dan en cierto plazo y en con ciertas patologías, ¿no? Que evidentemente tiene que estar recetado por un médico. ¿Qué es lo que está pasando? Y estamos en contacto con el doctor Luis Babestrelo, doctor, ahí me va a corregir, que es del PROA, que es el Programa de Optimización de Antimicrobianos en Chile. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante y tan escondido. Sí, bueno, de hecho hemos mencionado abuso. Me pregunto cuándo se da una situación de abuso o, para decirlo en positivo, ¿cuándo debemos usar un antibiótico? Sí, mira, primero a modo de introducción hay que entender un concepto. Cada vez que se usa un antibiótico, y esto desde que los descubrió Fleming, poquitos años después o incluso meses después de iniciar su estudio, se dieron cuenta de que el uso del antibiótico conllevaba la producción de resistencia de parte de las bacterias en el caso de los antibióticos. De acuerdo. Entonces, cada vez que usamos un antibiótico, presionamos a la población bacteriana que está en contacto con este antibiótico para generar lo que se llama resistencia. Porque las bacterias se adaptan y es un mecanismo de defensa. De hecho, las bacterias estaban en la faz de la Tierra antes que estuviéramos los humanos y seguramente van a seguir después que nos vayamos los humanos. Tienen capacidad de adaptación tremenda. Y esto nos ha llevado a que este uso importante y abuso de antibióticos vaya generando un nivel de resistencia en que estamos perdiendo este recurso no renovable que es, ecológicamente hablando, los antibióticos. De hecho, la velocidad en que las bacterias van generando resistencia supera a la velocidad nuestra como humanidad de producir nuevos antibióticos. Entonces no podemos confiar en que vamos a producir algo nuevo que va a servir para la resistencia. Esta pelea la estamos perdiendo. Entonces, y esto es un tema ecológico general, no solo en el individuo que los toma, sino que hay una sobrecarga de uso de antibióticos en el sistema ecológico del mundo, ¿cierto? Nosotros estamos virtiendo alrededor de 200.000 toneladas de antibióticos al año en la Tierra, y esto contamina todo, contamina la tierra, la agricultura, el agua que tomamos, y la convivencia, la ecología de los animales, la ecología de los humanos. Y aparte de eso tenemos esta presión específica que ejercemos sobre los humanos cuando consumimos los antibióticos, que ojalá no los consumiéramos si no fueran estrictamente necesarios. Porque los antibióticos en general, si no fuera por los antibióticos, que es la parte buena que tienen, no podríamos hacer cirugías complejas, no podríamos hacer trasplantes, no sobrevivirían los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, la mayoría aquejados de infecciones graves asociadas, no podríamos tratar el cáncer, no podríamos usar drogas inmunosupresoras, en fin. Gran parte del avance, no solo de la medicina, sino que del aumento sobre vida de los humanos se debe a que tenemos esta herramienta, los antibióticos, y tenemos que cuidarla. Pero en términos bien sencillos, doctor, ¿esto quiere decir que ante el abuso, que se toma mucho antibiótico? Hola, no le escucho. Doctor, ¿ahí sí? ¿Me está escuchando? Ahí sí. Sí, doctor. Gracias. Esto en términos bien sencillos es que el tanto consumir antibióticos, ¿no?, está haciendo que estos sean menos eficientes, que puedan combatir menos las bacterias. Exactamente. El hecho de abusar, de consumir mucho, hace que este mecanismo de resistencia que lo inducimos vaya tomando más protagonismo. Por eso que tenemos que trabajar a todo nivel, los gobiernos a nivel de regulaciones para que no se usen en el proceso de la alimentación, en la agricultura, en la acuicultura, ¿no es cierto? Y por otro lado, nosotros regular la utilización de parte de los mismos médicos, que son los programas PROA, en los hospitales especialmente y también en la medicina ambulatoria, y a la comunidad, que en última instancia es la que tiene que tener conciencia de no presionar al médico para que le indique cuando el médico le dice que no es tan indicado, y tampoco
utilizar lo que le sobró en un segundo episodio porque, bueno, me sirvió antes, tengo lo mismo, lo sigo usando, o ya me siento bien, lo dejo de usar. En fin, hay muchas situaciones que nosotros tenemos que educar a que se cuiden porque cada vez que lo usamos cambiamos nuestra propia flora. Usted si se toma un comprimido, un antibiótico, va cambiando su flora. Y la flora normal del hombre es la que le permite sobrevivir. De hecho, no podríamos vivir como seres humanos si no tuviéramos flora antimicrobiana. Si vamos seleccionando, porque usted cuando usa un antibiótico mata a los antibióticos que son sensibles y empiezan a sobrevivir aquellos que tienen resistencia o capacidad de sobrevivir ante el antibiótico, cuando va a tener una infección en el futuro, que muchas veces está generada de la flora propia, son las bacterias que yo tengo las que me generan una infección, otras veces son adquiridas a través de contactos con otras personas que tienen el mismo fenómeno, van a ser por resistentes, entonces no nos van a servir. Sí. Y yo les puedo poner ejemplos, ¿no es cierto?, de dónde se sobreutilizan más los antibióticos a nivel de la comunidad. ¿Dónde? La primera causa de uso de antibióticos en la comunidad son las infecciones respiratorias altas. 8 de cada 10 infecciones respiratorias altas, léase, sinusitis, faringitis, laringitis, amigdalitis, son virales y no necesitan antibióticos. 6 de cada 10 veces que le están indicando un antibiótico a eso, este antibiótico no es necesario. Entonces ahí estamos abusando de este recurso que lo necesitamos. Ahí usted está indicando una responsabilidad de parte de los médicos también. Exacto, es una responsabilidad compartida. Pues nosotros, claro, porque tendemos a pensar que es automedicación, pero claro, no, en este caso también se receta. Exactamente. La automedicación es un fenómeno que todavía tenemos en Chile, a pesar de que desde el año 99 no deberían expenderse antibióticos en las farmacias sin receta médica. Y en eso fuimos pioneros en Latinoamérica. Sí, fue un ejemplo que se siguió en el mundo. Claro, en ese sentido, para empezar a leer los mensajes que nos llegan de muchos auditores, Lorena nos escribe, dice, trabajo en farmacia y es típico que los pacientes o clientes pidan amoxicilina sin receta ante la presencia de síntomas de resfrío. A veces se enojan porque no se les vende. Sí. Por eso que yo creo que hay que educar a la comunidad. Fíjese que este fenómeno que se da en la farmacia se da en la consulta del médico también. Va la mamá, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Va la mamá con el niño al pediatra porque tiene fiebre, termina la consulta, el médico le hace la receta y le dice, oiga doctor, ¿y no me va a dar antibiótico? Como que si yo vine a la consulta, es una consulta perdida si no me da antibiótico. Entonces el médico se da a veces el trabajo de explicarle y otra vez entre la insistencia le dice, bueno, aquí tiene la receta de antibiótico. Hay una presión tremenda. En los países desarrollados la pregunta es al revés. Cuando el paciente recibe la receta de antibiótico, le pregunta al doctor, ¿y por qué me va a dar antibiótico? Y ahí es donde viene la explicación. O sea que esta misma presión la recibe el médico y sabemos que el médico conoce que no debe indicarlo y lo indica. ¿Por qué? Porque hay mucha presión. Esto no sucede con todos, obviamente. Pero si nosotros tuviéramos conciencia de lo que estamos hablando, de que esto hay que cuidarlo para que cuando se necesite realmente se utilice, esto no sucedería. No habría esta presión ni en las farmacias ni en las consultas médicas. Ni guardaría antibióticos para usarlo en una segunda oportunidad, ni le pido al vecino, ni le convido al vecino cuando tengo una caja que me sobró. Sí, doctor, nos están llegando muchos mensajes de ese tipo, ¿no? Un auditor dice, soy médico, los pacientes amenazan si no se les da receta de antibióticos. En relación al consumo, porque esta es una preocupación mundial, ¿no? Lo hemos comentado, la OMS, tú Álvaro decías la proyección al 2050, pero en relación al consumo de antibióticos en Chile en comparación al resto del mundo, ¿estamos muy por sobre? En general los países latinoamericanos consumimos más antibióticos que Europa y que gran parte de Estados Unidos. Chile no es la excepción. Nosotros bajamos mucho el consumo el año 99 en adelante, pero ya estamos, desde el año pasado logramos llegar a los consumos que teníamos al año 99, con esa sola medida de pedir la receta. O sea, fue de un impacto tremendo, pero hay que mantenerla. El tema es mantenerla. Y como dice el colega que lo amenazan, o por último se cambian de médico. Por eso que esto tiene que partir en una conciencia desde la comunidad para que se entienda bien, en el consumo comunitario que es el que estamos aquí conversando. Y esto tiene muchos muertos, los tiene el día de hoy. Este problema es hoy. Aquí hablamos del año 2050. Fíjense que hay cifras que son tremendas. O sea, yo les puedo decir, las cifras más recientes que tengo las tengo de España,
En España, que es un país que tiene una conciencia mayor como país europeo a la que tenemos nosotros respecto a los antibióticos, tuvieron a lo que va del año 2023 25.000 muertos por infecciones asociadas a gérmenes multiresistentes o a microorganismos multiresistentes. 25.000 muertos. O sea, 20 veces más de los 1.200, 1.150 muertos que tuvieron en accidentes de tránsito, para que ustedes tengan una idea. Doctor, ¿y la causa de muerte en este caso, cuál es exactamente? ¿Hay una infección de carácter bacteriano y hay un organismo que no responde a un tratamiento con antibióticos, puesto que... Las dos cosas. Las dos cosas. La muerte se produce porque tú llegas a una cierta edad o caes en una unidad de cuidado intensivo y haces una neumonía asociada a la ventilación, o hace una infección en la sangre asociada a los cateterismos, o simplemente llegaste porque tenías una infección abdominal que hubo que operarla de urgencia, una peritonitis, una ruptura de una víscera hueca, en fin. Llegaste ahí y ahí te infectaste por estas bacterias multiresistentes que no hay con qué tratarlas y te mueres. O bien, y esto pasa por infecciones también de la comunidad, porque estamos perdiendo antibióticos que eran utilísimos para, por ejemplo, tratar infecciones urinarias, infecciones respiratorias. Por el abuso que hay, ya no nos están sirviendo. A ustedes les sonará, por ejemplo, la ciprofloxacina, que es muy usada en infecciones urinarias, las mujeres sobre todo, que son las que más infecciones urinarias tienen. Ya tenemos que 4 de cada 10 Escherichia coli de la comunidad son resistentes. Y es el antibiótico más potente que tenemos para tratar infecciones urinarias, especialmente del riñón. Y así vamos perdiendo herramientas, porque antes se trataban con ampicilina, ahora la ampicilina tampoco sirve para infecciones urinarias. Claro. Hace muchos años que ya no sirve, en infecciones abdominales tampoco. Entonces, estos antibióticos que parecen comunes, que da lo mismo usarlos en respiratorio, porque total, si es por si acaso, nos van condicionando, nos van hipotecando las posibilidades de sobrevivir en el futuro cuando requiramos antibióticos para infecciones reales. Exactamente, efectos también en la ecología, en fin, muchos auditores también, doctores, comentando la venta en ferias, ¿no? Sin receta, que venden cualquier tipo de medicamento. También el tema de la fiscalización ahí es fundamental. Le queremos agradecer mucho su tiempo. El doctor Luis Babestrello es precursor del PROA, que es el Programa de Optimización de Antimicrobianos en Chile. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. No, gracias por la oportunidad y por esta ocasión de educar a la gente, que finalmente va a ser el que va a poder regular esto, además de los médicos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días.